Buenas tardes. Por aquí está el mural. Está acá. Existe la creencia de que Aguascalientes siempre perteneció al estado de Zacatecas, pero muchísimo tiempo antes de ello pertenecía a Guadalajara. Cuando Aguascalientes pasa a ser parte de Zacatecas, plantea la idea de poderse liberar y de ser independiente. Este mural que tenemos atrás representa la leyenda del beso que María Luisa Fernández, esposa de Pedro García Rojas, le da en la mejilla al presidente Antonio López de Santana para solicitarle la emancipación del pueblo de Aguascalientes. Esta leyenda le dará un surgimiento especial a la identidad de nuestro estado y nos representará incluso más tarde en el escudo de armas de la ciudad. Y esta es la historia de la emancipación de Aguascalientes que el día de hoy le vamos a contar. En 1786, la Ordenanza Real de Intendencias motivaría la división del territorio nacional. Era una ordenanza que intentaba darle una nueva organización a la República, a la Nueva España, y bueno, en esta ordenanza lo que sucede es que el territorio de la Nueva Galicia, que tenía su sede en Guadalajara, pues se divide en dos departamentos, el de Zacatecas y el de Guadalajara. ¿Y dónde cree que quedó el de Aguascalientes, don Ciro? Zacatecas. En el de Zacatecas. Pero esto es hasta 1786 que la ordenanza señala la separación. Bueno, se ordena la separación, pero no se da de manera inmediata. Es hasta el año de 1825 en el que Aguascalientes formará parte del territorio zacatecano. Esta separación provocó una serie de conflictos entre Zacatecas y Guadalajara. El virrey ordenó que se le mandara el expediente de Guadalajara a Zacatecas. El de Zacatecas inmediatamente lo pidió al superintendente de Guadalajara y él le dio largas al asunto, tratando de que Aguascalientes no se separara de Guadalajara. Lo que sucede es que para Guadalajara es muy difícil soltar a Aguascalientes porque hay intereses. Los de Aguascalientes se sienten muy cómodos siendo parte de Guadalajara porque es una administración que les queda lejos y hay nula vigilancia. Así es. Y mientras tanto en Zacatecas, bueno, pues la cercanía no beneficiaba mucho. Además hay otros intereses, son los económicos. Aguascalientes era muy rico, era de las regiones más ricas. Entonces ese era también parte del pleito entre Zacatecas y Guadalajara. Y es que en todo este periodo Aguascalientes tendrá ciertas riñas con Zacatecas, diferencias que están muy marcadas. Hay una anécdota que ejemplifica muy bien los roces que había con la región de Zacatecas aquí por parte de los aguascalentenses, que se resume en la anécdota que hay del coronel Francisco Flores Alatorre y también del jefe político de la zona en ese momento, que es Tomás López Pimentel. Ambos estaban de acuerdo con el plan de Jalapa que se había diseñado para hacer reformas. Sin embargo, Flores Alatorre se desdice, empieza a enfrascarse en una serie de comentarios con Tomás López Pimentel, lo cual casi termina, como se señala, en una riña sangrienta. El problema era tan grave que Tomás López Pimentel, jefe de la zona, llega a Zacatecas a quejarse con el gobernador en turno, que era Francisco García Salinas. Le señala que más valdría haberle pedido que se pusiera una soga en el cuello a que lo mandara a Aguascalientes a desempeñarse como jefe político, porque ahí no se podía. Estaba el tema hostil muy fuerte y pues esa era una muestra, esa anécdota era una muestra del ambiente que se vivía y el desacuerdo que había en Aguascalientes y la necesidad, sobre todo, don Ciro, de que fuera un estado libre y soberano. Me encantó el que estuvo con Villa, Del Chato. del Chato. De Alba.
Me encantan todos, en verdad me gusta mucho. ¿Cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Guillermo Román, para servirle. Muchísimo gusto. Mándele un saludo allá a la cámara. Vayan a visitar Calvillo, Hasta hermanos, Calvillo. hasta Calvillo, la tierra. En medio de toda esta historia hay que considerar que había otra dentro de ella, que era la guerra entre los centralistas y los federalistas, que por el lado de los centralistas estaba representada por el presidente Antonio López de Santana y por el lado de los federalistas por el vicepresidente de la República, Valentín Gómez Farías, que era federalista de hueso colorado. En medio de esta historia, Santana incluso pide permisos para ir y venir de la presidencia de la República, pero al Congreso no le convenía que pidiera esos permisos porque en automático el vicepresidente tomaba posesión, en este caso Gómez Farías. Entonces, bueno, en medio de toda esta historia hay la intención de desaparecer el federalismo del sistema republicano, que bueno, la resistencia pasa a formarla el estado de Zacatecas con el gobernador Francisco García Salinas, que se resiste totalmente al modelo centralista, que lo único que busca es el mando único del ejército mexicano. ¿Dónde hemos escuchado eso, don Silvio? Bueno, la importancia de los ejércitos porque son los que mantienen la soberanía de los estados, y era lo que no quería Santana. Él quería tener el mando único en todo el país, y era lo que no querían en Zacatecas. En medio de esta historia, el presidente Antonio López de Santana decide venir a pagar estas sublevaciones del estado de Zacatecas, que era el último reducto del bastión federalista, que se oponía, que se resistía al centralismo. Y bueno, pues Santana tenía ya pique de por sí y decide pasar a la ciudad de Aguascalientes en esos años, en 1835. Esta es la historia en la que ya Santana llega a Aguascalientes el 1 de mayo de 1835. Y se dice que entra por lo que era el sur de la ciudad, lo que pensamos nosotros que es. Bueno, este era el antiguo Camino Real, que en aquel tiempo podría haber sido la calle del Obrador, y es por donde entra Antonio López de Santana, por esta calle. Justamente por aquí. Por aquí. Y venía con una milicia que jamás en la historia de Aguascalientes se había visto, don Ciro. Venía con un gran ejército. Fíjate, eran 2,000 hombres de infantería, 1,000 de caballería, y con todo un tren de pertrechos, sapeadores y todos los utensilios propios para la guerra. Zapadores para construir trincheras ahí en Zacatecas. Pasar puentes, todo eso. Iban a hacerles la guerra a Zacatecas prácticamente. Venían bien preparados. Yo me imagino que un ejército de esa magnitud jamás se había visto por aquí en Aguascalientes. Yo me imagino verlo algo tremendo, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Yo creo pensaría la gente, ¿no? ¿A quién van a ir a agarrar? Como ya dijimos, Santana se dirige a la ciudad de Zacatecas a aplacar esa rebelión. En Aguascalientes se recibe la instrucción de que no hagan nada, que no le festejen, y lo primero que hace la población de Aguascalientes es recibirlo con bombo y platillo. Fue recibido con todos los honores Santana. Tan es así que estuvieron las autoridades civiles, religiosas y gran parte de la población. Toda esta calle, parte de la calle, fue cubierta con arcos triunfales. Las casas se adornaron, se limpió la calle, la ciudad, se limpiaron las calles. Y aquí en este templo, lo que era la parroquia en aquel tiempo, se le celebra, se le festeja con un Te Deum, que es una ceremonia religiosa que se les dedica a los personajes importantes. Es un gran honor. Es un gran honor para este personaje. Pues se le recibe de esa forma, los festejos duran todo el día prácticamente, se escuchan balas de salva obviamente, las campanas también de las principales iglesias aquí en el centro de la ciudad. Era una gran fiesta realmente para los hidrocálidos haber recibido al presidente Antonio López de Santana. Bueno, obviamente no sabían qué iba a pasar más adelante en la historia, pero bueno, en ese momento se le recibe así, pues desobedeciendo prácticamente las órdenes que venían directamente de la capital, que en ese entonces era Zacatecas. Después de este recibimiento con el Te Deum en la catedral, por la noche Antonio López de Santana es invitado por Pedro García Rojas, que es una de las principales figuras políticas en el estado. Y se dice que su casa era o estaba en esta esquina. Sí, según una versión, la casa de Pedro García Rojas estaba en esta esquina, que era la esquina de Nieto con la calle del Obrador, que es actualmente la calle José María Chávez. Aquí en esta parte de la historia es en donde viene una leyenda que le da sentido a este programa que le estamos contando el día de hoy, que es la leyenda del beso, el beso libertador de una mujer. Así es, producto de una mujer.
Y es que en esta esquina estuvo la casa, según la tradición, estuvo la casa de don Pedro García Rojas, en esta esquina que está a nuestra espalda. Y es donde dice la leyenda que fue invitado Antonio López de Santa Anna a un convivio ese 1 de mayo por la noche. Y dentro del convivio conoció a doña María Luisa Fernández Villa de García Rojas, que era esposa de don Pedro. Dentro de la plática, la tertulia, ella se le ocurrió pedirle que separara Aguascalientes de Zacatecas. Que Aguascalientes o la gente de Aguascalientes estaban dispuestos a todo con tal de separarse de Zacatecas. Dispuestos a todo, que esa es la frase clave. Dispuestos a todo. Y le dice a Santana, ¿dispuestos de veras a todo? Y le pregunta a Santana, ¿dispuestos a todo de veras? Ella se queda pensando, se para y se vuelve a sentar y dice, dispuestos a todo. Sí, mi general. Dispuestos a todo. Entonces, él aprovecha un momento que se sale de la sala de don Pedro. Se dice que ahí se descuida don Pedro. Se descuida, dice la leyenda, ¿verdad? Que le llaman por fuera, que viene un personaje a buscarlo y va a atenderlo. Y es el momento que aprovecha Santana para darle un beso en la boca a doña María Luisa. María Luisa de repente como que se descontroló, como decimos ahora, se sacó de onda. Se ruborizó. Sí, pero luego aceptó. Y a partir de ese momento él prometió que Aguascalientes se quedaba separado de Zacatecas. Hasta ahí termina la leyenda. Ahí termina la leyenda. Que se ha convertido en un dogma de fe, un dogma histórico más bien, que pues es incuestionable, ¿no? Pero Pues sí, tiene un origen la leyenda. Claro, hay quien dice que es cierto, quien dice que no. El autor Elías Torres, que lo escribió en 1927 para presentarlo en unos Juegos Florales, que por cierto no se hicieron los Juegos Florales, hasta 1935 lo publica. Y es cuando se da a conocer esa leyenda. Él afirma que es cierto todo lo que contó en esa leyenda. Pero hay investigadores como don Alejandro Topete que dice que no, tiene ciertas fallas esa leyenda, que no es cierto. El chiste es que mismo don Alejandro lo plasmó, esos labios, en el escudo de Aguascalientes. En el escudo de heráldico de la ciudad. Escudo del estado de Aguascalientes, y en medio de unas cadenas rotas, simbolizando la libertad de Aguascalientes de Zacatecas. Bueno, lo cierto es que con beso o sin beso, sea cierto o sea falso, años más tarde se lograría la liberación del estado de Aguascalientes. Se le atribuye al tema del beso, pero bueno, en fin, hay otras causas que motivan la emancipación también, que contaremos en su debido momento, porque ahorita vamos a pasar al día 2 de mayo de 1835. El 2 de mayo de 1835 ocurre algo en la plaza de Aguascalientes que jamás había ocurrido, que era una sesión de cabildo abierto, una sesión pública para que toda la gente se enterara, toda la gente de Aguascalientes se enterara, pues esta gestión que se estaba realizando de la emancipación. Y en esa reunión se dieron pues muchas quejas, incluso aderezándole un poquito al tema del yugo zacatecano para que esta solicitud tuviera mayores efectos. Fíjate, aquí hay algo muy importante. Uno de los primeros eventos que hicieron fue destituir al jefe político, José María Sandoval, que fue nombrado por las autoridades de Zacatecas. Por el Supremo Gobierno de Zacatecas. El Supremo Gobierno de Zacatecas no fue nombrado por la población de Aguascalientes. Entonces, lo primero que hacen es destituirlo a él, al jefe político. Finalmente termina la sesión de cabildo con el envío al Congreso de esta petición, pero esta historia no termina aquí. Hay unos motivos reales del tema de la emancipación de Aguascalientes, además de la leyenda del beso, que nos motivan a trasladarnos a la ciudad de Zacatecas, para donde les pedimos que nos acompañen. Que la historia zacatecana está muy conectada con la historia de Aguascalientes, o sea, pasa uno por Guadalupe y ve vestigios que fueron realizados por Refugio Reyes. Sí, bueno, es que la marca de Refugio Reyes está en Zacatecas. El mercado que vimos ahorita, que pasamos por ahí, también él intervino en el mercado. Aquí está, miren. Miren más que bonita entrada. El presidente Antonio López de Santa Anna se dirige de la ciudad de Aguascalientes hacia la ciudad de Zacatecas, pero
Por alguna razón se detiene en Guadalupe, en donde lo espera la milicia zacatecana el 11 de mayo de 1835. Se cuenta que aquí se libra una batalla que dura 2 horas aproximadamente. Es una batalla muy rápida si tomamos en cuenta el tiempo que duraba aproximadamente un movimiento de esta dimensión, pero se dice que Santa Anna sale triunfal a pesar del orgullo y de todo el currículum muy bueno que tenía, por cierto, el ejército zacatecano. Bueno, pues caen fácilmente. Bueno, aquí como comentas, fueron 2 horas. Fíjate, platican que ni siquiera se despeinó. Fue tan fácil aquel encuentro que acabó rápidamente con las fuerzas zacatecanas. Seguramente de aquí se fueron a Zacatecas. La batalla del 11 de mayo de 1835 sería un movimiento definitivo para este estado de Zacatecas, y yo diría que hasta catastrófico. Fíjate que hay versiones de que esa batalla no se celebró. Algunos dicen que fue 2 horas y otros dicen que no se celebró esa batalla. Sin embargo, fue definitivo. A raíz de eso, Zacatecas tuvo muchas pérdidas. Para empezar, le confiscaron las armas al ejército. Algunas escuelas fueron clausuradas, las minas de Fresnillo fueron confiscadas y otra serie de elementos que les fueron confiscados. Yo creo que lo peor para Zacatecas fue cuando separan Aguascalientes de ese estado. Después de esta derrota, después de estas confiscaciones, Zacatecas se queda sin nada, podemos decir que se queda sin nada. Y es la historia de Zacatecas muy unida a la de Aguascalientes. Aquí detrás de nosotros, en el Palacio de Zacatecas, en el Palacio de Gobierno, está el mural, un mural gemelo del mural de Aguascalientes, pintado por Osvaldo Barra Cunningham, que se encuentra aquí a nuestras espaldas. Es un poco diferente, pero ahí está el testigo de la leyenda, de esta leyenda del beso que estamos contando. Aquí podemos ver a Santa Anna, cómo está con los brazos abiertos como de tentáculos. Y el beso está en el estado de Aguascalientes. La parte gris que podemos apreciar ahí, donde está la mano de Santa Anna, viene siendo la forma del estado de Aguascalientes. Y hay otra serie de personajes que participaron en aquel momento de cuando Aguascalientes se separó de Zacatecas. Y esta leyenda perdura no solamente en Aguascalientes, sino que también está representada aquí, lo cual quiere decir que el chisme tarde o temprano les llegó hasta acá. Y es esta leyenda que se repite una y otra vez. Está en este mural, en el mural de Aguascalientes y también en el escudo de armas de nuestro estado. Ahí está esta figura que se repite una y otra vez. Era normal, como en toda pérdida, que durante la emancipación de Aguascalientes hubiera alguien o personas con cierto resentimiento frente a esta separación. Una de esas expresiones que es muy curiosa es la de Cayetano Guerrero, que es un aguascalentense que viene y cuenta a la prensa zacatecana que Aguascalientes pues, no estaba listo para formar parte de un estado más de la República y que incluso perdía mucho con su independencia. Incluso va más allá en el artículo y a manera irónica, a manera burlona, dice que poco le faltó a los aguascalentenses, textual, traerse al Papa del Vaticano, hacer la solicitud para traerse al Papa del Vaticano o al Rey Carlos para que ejerciera la corona en Aguascalientes. Incluso también que poco le faltó para hacer la solicitud directamente a Santa Anna para que la capital de la República fuera Aguascalientes. Entonces vienen una serie de manifestaciones que demuestran cierto resentimiento. Bueno, y otros de esos detractores era Luis de la Rosa. Él sí era de Aguascalientes, pero él decía que no se podía dividir un territorio, que no tenía los recursos para subsistir. Sin embargo, muchos de aquellos territorios que peleaban lo mismo que Aguascalientes demostraron todo lo contrario. Demostraron que fueron mejores que el mismo estado al que pertenecían. Tenían todos los recursos, agrícolas, ganaderos, mineros, algunos de ellos, y demostraron que sí eran mejores.
Y es así como llegamos al final de esta historia, al final de este viaje maravilloso que hemos emprendido entre Zacatecas y Aguascalientes, que finalmente forma parte de la misma historia de la región y que es una historia en la que desafortunadamente hay perdedores y también hay ganadores. Hay quienes saben aprovechar esta situación entre la disputa del federalismo y el centralismo, y desafortunadamente Zacatecas termina perdiendo en este viaje una parte de su territorio, que es el territorio de Aguascalientes. Así es, bueno, como en todas las batallas siempre hay un ganador y un perdedor. A Aguascalientes le tocó ganar y Aguascalientes fue para arriba. Bueno, de hecho Aguascalientes de antes de este movimiento ya tenía una presencia muy importante aquí en la región. Y aquí atrás de nosotros tenemos precisamente el monumento del gobernador Francisco García Salinas, que fue el luchador incansable para que imperara el liberalismo, esta corriente política en nuestro país, y que el pueblo zacatecano le ha erigido un monumento precisamente para que él tenga un lugar especial aquí en lo que es la historia de Zacatecas. Esta historia de la emancipación de Aguascalientes refleja hechos en los que había fuerzas que se estaban enfrentando en ese momento, como el federalismo y el centralismo, y en resumidas cuentas Aguascalientes supo saltar del barco a tiempo, toda vez que pertenecía a Zacatecas, y Zacatecas se empeñaba en ser un estado que mantuviera el federalismo, lo cual pues no estaba tan mal, pero a Aguascalientes le convenía pues para su independencia pues no estar tan de acuerdo. Y es así como al final, en 1857, el Congreso General aprobaría ya de una manera más formal en la Constitución, ya aparecería el nombre del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Después de muchos años de estar lidiando con Zacatecas. Fíjate, y aquí hay algo curioso e interesante, cómo la historia se confunde con la leyenda. Aguascalientes, dice la leyenda, que alcanza su libertad por un beso. Tan es así que ese beso aparece reflejado en el escudo de Aguascalientes. Unos dicen que es cierto, otros dicen que no, pero bueno, quedó la leyenda. Y bueno, era importante contar esta historia que pues nos da orgullo como hidrocálidos, el hecho de poder conocer cómo fue que nuestros orígenes se fueron dando y cómo llegamos a este punto en el que ahora somos un estado libre e independiente en una república que finalmente terminó siendo una república federalista.